su espíritu, y eso produce una decadencia en cada uno de nosotros. Somos seducidos por el pecado, y esas cosas son las que debemos cuidar: nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, donde habita el Rey de Gloria. La presencia del Espíritu Santo es algo muy maravilloso en la vida del creyente, y Él está allí, y cada vez que hacemos algo que va a amargar nuestra vida, el Espíritu se contriñe dentro de nosotros. Por eso debemos cuidar de no pecar contra nuestro Dios, porque Dios nos ha dado de su Espíritu y Él produce vida dentro de nosotros. Aquí encontramos algo importante. Jesús fue un hombre de dolores. Él lloró. No estuvo feliz todo el tiempo, pero que estaba lleno de gozo. Podemos llorar, podemos sentirnos tristes por alguna situación o por algo que no salió bien según lo esperábamos, o tuvimos un pequeño tropiezo en la vida, cualquiera que este sea, pero no por eso no está el gozo de Dios en nuestros corazones. Jesús lloró, pero no significa que Jesús se deprimió y no pudo continuar, y habló con el Padre y le dijo: Padre, espérame unos meses porque no creo que pueda seguir. No está escrito eso en la Biblia, y Jesús tampoco hizo eso. Recuerden que Jesús era todo hombre, pero también era todo Dios, así es que en su humanidad Él supo vencer todo tipo de tentaciones. ¿Qué es lo que había en Jesús? Gozo. Había gozo en el corazón. Habían problemas entre sus discípulos. Habían competencias, quién se quería sentar a la derecha cuando estuvieran en el reino de nuestro Dios. Estaba Judas, un traidor, en medio del grupo también, y que veía todas las cosas a través de los recursos, las finanzas. No veía a Dios obrando allí. Pero a Jesús nunca nada de eso le quitó ¿qué? El gozo. Jesús seguía lleno de ¿qué? De gozo, ¿ven? Y eso es lo que nosotros debemos comprender. ¿Cuál es la importancia del gozo? Al enfrentar la cruz habló con sus discípulos y les dijo lo que estábamos leyendo: todas estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús en el huerto de Getsemaní hace una oración. Dice: no pase de mí esta copa, sino hágase tu voluntad. Jesús sabía el horror de la cruz. Sabía lo horrendo de lo que le tocaba vivir. Los golpes, el desprecio. Iba a vivir la desnudez allí en la cruz, las burlas y el escarnio. Tenía que enfrentar a esos hombres perversos y malignos, pero también la disputa de sus discípulos. Lo iban a dejar solo. No vemos a Jesús diciéndole al Padre: Padre, mira, mis discípulos me dejaron solo. No, no dice eso. A veces la gente dice: oh, he estado enfermo y el pastor no me ha llamado. Y aunque te llame el pastor, el único que tiene poder para sanarte es mi Cristo, es mi Salvador. El pastor sigue siendo, y la pastora y los líderes siguen siendo hombres naturales y también limitados. El único que está cerca de ti. ¿Y eso es por qué? Porque no hay gozo. Cuando está el gozo en el corazón del hombre, nada te quita la paz. Siempre estás lleno de nueva esperanza. ¿No te ha llamado alguien de la iglesia? No, no importa, pero yo estoy feliz, Dios está aquí conmigo. Cada uno tiene sus propios problemas, y si me llaman bien, y si no, no importa, ¿ven? El gozo de Dios es algo que está dentro. Jesús no dice: ustedes se fueron, me abandonaron en los momentos más difíciles. No dice eso Jesús. Enfrenta la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que lo que iba a vivir en dolor y en sacrificio era mayor lo que iba a venir después de la cruz. ¿Qué es lo que alentó a Jesús a sufrir todo el escarnio y el oprobio? Amados, el resultado de ese sacrificio fuimos todos nosotros. Cuando una madre va a dar a luz, hay un dolor, ¿sí o no? ¿Sí? Hay un dolor, pero ¿qué es lo que la madre la anima a seguir adelante? Lo que viene después de esos dolores. Cuando nosotros tenemos un compromiso y pagamos deudas y a veces no hay más y es lo único que tenemos, sabemos que es un sacrificio, pero yo sé que Dios va a volver a suplir mis necesidades.
Es un dolor, es un sacrificio, pero también sé que después de esto veré que la gloria de Dios. Veré la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque siempre después de un sacrificio hay bendición. Si no hay sacrificio, no hay bendición. Todo nos toca entender y comprender. Jesús podía haber dicho: Padre, detengamos esto. Podemos redimir a todos los hombres. El pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida. ¿Cuál era el sacrificio que tenían que hacer? Pelear contra los gigantes. ¿Ven? ¿Con quién tenían que pelear? Un sacrificio. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a llorar. Nos sacaste de esa tierra donde comíamos porotos, lentejas, pero eran esclavos. Si nadie quiere hacer un sacrificio, ¿por qué? Porque no hay gozo. ¿Ven? El que tiene el gozo sabe que después del sacrificio hay bendición. ¿Sabe cuál es el gozo de Cristo? Vernos a nosotros, ver a los miles de millones de hombres, de jóvenes rendidos a los pies de Cristo. Que hoy las redes sociales estén llenas de jóvenes, de niños cantando al Dios del cielo. Que en medio de África, en Jamaica, en los lugares más inhóspitos y peligrosos del planeta, hayan jóvenes que se reúnan en lo clandestino a glorificar el nombre de Dios. Que en China, donde es imposible alabar a Dios, allí la gente en los trenes, en los buses y en las noches solo la luna les alumbra, glorifican al Dios del cielo. ¿Ven? Siempre hay un sacrificio, y el sacrificio te hace llegar a la meta si estás lleno de ¿qué? De gozo. Pero ¿qué nos quita el gozo? Las frustraciones, que mira, esto no salió bien, que esto otro, que nos hemos atrasado y que las cosas no van bien. Y Dios dice: no, pues sí, es un problema, porque tú estás confiando en tu humanidad, no en mí. Jesús, ¿en quién se apoyó? ¿En él o en su Padre? En el poder de su Padre. Jesús podía haberlo liberado de ir a la cruz y sufrir y no sufrir. Claro que podía haberlo hecho, tenía todo el poder para hacerlo. Pero la Biblia dice que Dios es un varón de guerra. Hermanos míos, si un soldado se entrena y se capacita, tiene un uniforme de un soldado, y mañana, ¿sabes qué? Mañana irá a la guerra, y él dice: ah, no, pero ¿cómo? Si te entrenaste para eso. No, que me da miedo, y si me matan. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué se prepara el soldado? Para pelear, para ir a la guerra, ¿sí o no? Claro, y cuando llega a la guerra, ¿qué hace? Vamos, pues. Se pone la pintura, el casco y su armamento, y no piensa en si va a morir o no. Él va a la guerra porque está preparado para eso. Cuando vemos las palabras de Jesús, ¿qué les dice? Mi gozo está en vosotros. Pero ¿cómo, Señor, vas a ir a la cruz? El sufrimiento, los golpes, el escarnio. Dice: yo tengo gozo. Todos en la vida hay algo que nos va a doler, todos. Pero el gozo te permite avanzar. Si el pueblo de Israel hubiese dicho: ok, son gigantes, pero aquí hay gozo en el corazón, vamos a ganar esta batalla. ¿Se acuerdan de David frente a Goliat? Casi 2 metros, casi 3 metros ese gigante. Y David, un joven. ¿Quién es este incircunciso? ¿Ven? ¿Qué es lo que tenía David en el corazón? Gozo. No tenía felicidad, tenía gozo, y el gozo lo llenaba por completo. Sabía que había una lucha, que iba a haber un momento de dolor, pero David estaba enfrentando a un enemigo. Y todos los demás llenos de miedo y de terror. Por eso estas cosas he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús se enfrenta al Calvario cruel, pero hablaba ¿de qué? De gozo. No es de extrañar que Pablo pudiera escribir desde una terrible prisión este mandato: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, repitan ustedes: regocijaos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Regocijaos, dice el apóstol Pablo. ¿En quién? En el Señor. ¿Ven el corazón de Pablo? ¿Cómo estaba? ¿Lleno de qué? De gozo. No tenía felicidad, él tenía gozo.
Él no tenía globos en su cárcel, allí en su lugar de preso. No tenía globos ni nada que lo alegrara. Solo tenía en el corazón el gozo de Dios. ¿Qué nos roba el gozo? Las cosas de este mundo, los problemas. Como si Dios no tuviera el poder, ¿para qué? Para darnos vida. Y ahí vemos cuando la gente dice, bueno, yo no he pecado, si yo no he hecho eso. No, adulterio, no, yo no he cometido adulterio. Pero hay pecados de fe. Hay pecados de convicción y de miedo de no pelear una batalla. Todos los que estamos aquí vamos a pelear más de una vez esa batalla. ¿Saben cuál es? Esa batalla en la cual yo digo, ojalá no me falte mañana. Pero Dios siempre proveerá. Ojalá este virus no me toque. Y aunque te toque, mi Dios está contigo. Ojalá nunca me pase eso, pero nunca. Pero nosotros no sabemos que solo Dios nos da la fuerza para vencer, para levantarnos y ponernos en pie. Miren, nunca, escuche usted, en todo el tiempo de Jesús, vemos a Jesús diciendo, no, la cruz, vamos a esperar un poquito. Padre, atrásala un año más. Señor, por favor, todavía no me siento preparado. Eso es lo que hacemos nosotros. Esperamos ver algo grande para estar preparados. Pero lo que Dios quiere hacer es que Él quiere mostrar su poder en ti. Porque si Dios se pusiera a esperar que tú y yo estemos grandes, hermanos, vamos a tener 90, 100, si Dios nos permite vivir, no creo mucho, pero no vamos a estar nunca preparados. El gozo. Filipenses 4:4 está esa palabra de regocijaos. Aprieta tu hija, no avanza acá. El gozo del Señor es constante. No es algo por un día, no es gozo porque hoy canté a mi Dios. Puse un himno, una alabanza, o tal vez porque la familia se sentó a la mesa y estamos bien, o en el trabajo. No, eso no es gozo. El gozo es permanente, es constante. Vaya como vaya, eso es gozo. Fíjese el pueblo de Israel que hizo en todo el camino hacia la tierra prometida, murmurar. Eso no es gozo. Puro murmuraba. ¿Y qué hicieron después que llegaron los 12 espías? Se pusieron a murmurar. Dios, ¿a qué nos trajo? ¿Ven? Señor, si te he servido, las cosas no han andado bien. Bueno, Dios dice, veamos, quiero ver tu corazón. El gozo del Señor es constante y es nuestra fortaleza. La felicidad es como un termómetro que registra las circunstancias. Y vamos a hacer una sorpresa a alguien. Qué felicidad, ¿ve? Pero pronto se apagan las velas, la torta, ¿y qué pasa? Y nos falta el problema. O tal vez comienza ese grave drama que abres el bolso y adentro, ¿qué es lo que viene? ¿Qué viene? La boleta de cambio. El ticket. Muy lindo los regalos. ¿Te das cuenta? Todos nosotros. Entonces, ¿pero qué es lo que te hace sentir algo especial? Es el gozo. Y tú dices, bueno, gracias porque llegaron todas estas cosas. Y no, hay que ir a cambiar, no tengo tiempo. ¿Cuándo creéis que podamos? ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué es lo que hace el gozo? Qué lindo, qué precioso. Lo prueba, no, tal no importa, pero estos días voy para allá o paso. ¿Se dan cuenta? El gozo cambia, la perspectiva. La felicidad es como un termómetro. Es maravilloso cuando usted puede experimentar al mismo tiempo la felicidad y el gozo, cuando están unidos, dice. Esos tiempos extraordinarios, o sea, de lo ordinario son extra. Debemos vivir no en lo ordinario, sino en lo extraordinario. La gente le gusta vivir en lo que a él le gusta, pero no en lo extraordinario. Voy a ser mejor para agradar a mi Dios. Voy a ser mejor porque soy una hija de ¿quién? De Dios. No me comportaré de esa manera. Quiero que vean a Cristo en mí. Es que también tengo derecho a sentirme mal o a sentir frío. Sí, está bien, pero tú eres una hija de ¿quién? De Dios. Es una diferencia, ¿ves? Y la gente está esperando mucho más de ti y de mí. La gente tiene más expectativas en nosotros que en cualquier persona. Incluso la gente dice, puedo esperar esto de cualquier persona menos de ti. ¿Se han fijado eso? ¿Y qué es lo que no hace que yo pueda actuar bien? El gozo. Porque si es felicidad, es momentánea. Salimos de lo ordinario para entrar en lo que, en lo extraordinario. Aprenderé a relacionarme, a comportarme
comenzaré a hacer cosas que honren ¿a quién? A mi Dios. Dice, cuando usted está con otro cristiano que aman al Señor y oran unos por otros, el gozo del Señor está presente, no la felicidad. ¿Qué es lo que está? El gozo. ¿Qué es lo que hay ahora que estamos reunidos? Hay gozo. Y todos pagamos un precio, salimos de nuestra casa, dejamos los quehaceres o el frío o lo que sea, pero en mi corazón, ¿qué es lo que hay? Gozo. Vamos a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos míos, y hoy tenemos todos los más antiguos, los que íbamos a la iglesia desde que nacimos. Hoy día estamos regalados, hermanos. Yo decía a mi esposa, a veces los hermanos decían, mi papá se ponía a orar y todo. Hacía un frío en esos templos. El aire entraba por todos lados. ¿Y tú crees que tenían aislamiento? Nada, hermanos, nada. Y ahí están los viejitos orando y todo alabando al Señor. ¿Qué los mantenía ahí? El gozo. Hoy día hay calefacción, hoy día hay aire acondicionado, buenas sillas y la famosa banca. Que luego quería que terminaba y ya no hay cómo ponerte. ¿Se dan cuenta? Y uno mira y ve, gracias Señor. ¿Cuánto dan gracias al Señor por eso? ¿Cómo no tener gozo? ¿Cómo no servir a Dios ahora? Hoy si una semana me toca mucha pega, a la otra semana ya no voy. Pero ¿por qué hago eso? Si yo le estoy sirviendo a Dios, tengo que salir de lo ordinario para entrar en lo ¿qué? En lo extraordinario de Dios. Si el que va a ser premiado, ¿quién es? Nosotros. Mire, mientras más cerca estemos del Señor, mejor. El otro día conversaba con mi esposa, cuando vivimos los tiempos en la iglesia o los mismos retiros que tuvimos. Cuando el otro día una reunión también con los pastores, también volvimos a tocar el tema de los retiros que tenían las pastoras, después los pastores, ¿se acuerdan? Ese fin de semana, ¿cómo llegábamos a casa o cómo volvíamos a las reuniones? Llenos de gozo. Y queríamos que ese lugar donde estábamos durara otra semana más, 4 días más. ¿Por qué? Porque estábamos en plena comunión. ¿Y qué nos llenaba? El gozo. Y no sentíamos lo que pagamos por el viaje, ni la alimentación, ni el esfuerzo de andar con una maleta. Da lo mismo. ¿Qué nos mantenía en pie? El gozo. Y al otro año, vamos, el gozo del Señor. Y cuando la gente comienza con problemas, porque falta algo allí. Por eso el gozo del Señor está presente cuando estamos unidos en la presencia de Dios permanentemente. Realmente es maravilloso cuando la felicidad y el gozo vienen juntos. Cuando la felicidad se va, el gozo se vuelve lo más importante. El gozo hace que las personas puedan mantener una vida completamente entregada al Señor. Fíjense que antiguamente los sábados, con mi papá se salía a visitar, no sé si antiguamente se salía a visitar. El domingo por la mañana reunión y en la tarde, ¿qué es lo que había? Prédica al aire libre. Y después de la prédica al aire libre, íbamos a la casa a tomar once. No, nos íbamos directamente ¿a dónde? Al templo, porque había que entregar el servicio de la calle. Y duro el lugar donde uno se arrodillaba. Y ahí vi todo ahí, orando al Señor. Uno era más chico, así que uno miraba nomás. ¿Ah? Y mi papá, con el gesto que hacía, inmediatamente uno con la cabeza. ¿Y usted cree que decía mi papá ya el martes? No, vamos, porque no, ya hemos ido mucho. Oh, llegaba el martes o el miércoles, lo que fuera, el viejo se paraba y vamos de nuevo. Por eso tuvieron la vida que tuvieron. Por eso tuvieron la economía que tuvieron, la bendición que tuvieron, la salud que, por eso, porque ¿qué? Mantuvieron ¿qué dentro de su corazón? La llama del Espíritu ardiendo permanentemente. Y el Espíritu Santo, ¿qué te da? Gozo. Él te vuelve el gozo, Él te vuelve la alegría permanentemente. ¿Cuántos dicen amén? Claro, eso es lo que hace el Señor. Nos devuelve el gozo permanente y constante. Aprieta a tu hija hacia ahí. El pecado, ¿qué es lo que hace? Enferma el cuerpo. El pecado sin arrepentimiento puede hacer que su cuerpo se enferme. El versículo 8 del Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría. Entonces David le dice a Dios, hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado o abatido. Fíjese que lo que le da forma a todo el ser humano en sí para que nos veamos bien parados son los huesos. Si no, seríamos solo una masa.
Por eso David, ¿qué es lo que habla? Con aquello que me sostiene. Estos huesos, lo que me mantiene en pie vivo, lo que me mantiene con nuevas fuerzas, ¿qué es? El gozo y la alegría. Recordar que esto es poesía, es poético. David no tiene una fractura, pero habla de huesos rotos. ¿Qué es lo que hace el pecado? Rompe los huesos. Cuando hemos tomado una decisión o hemos pasado un momento difícil, pareciera que algo pesado llevamos sobre nuestros hombros. Y parece que es una carga tan pesada y difícil de llevar. Pero lo único que nos puede hacer continuar en esta ruta y no salirnos de ella en los caminos de nuestro Dios es el gozo. Por eso David, ¿qué es lo que dice? Devuélveme el gozo. Lo único que puede sanar mis huesos es el gozo que has quebrantado. Un pastor me contaba que su hermana comenzó a cuidar a su madre. Y un día ella se siente muy mal. Ella lo llevan al hospital a la hija, a la hermana de él, no a la mamá. Y el doctor le dice, sabes, tienes un cáncer. Y el doctor le dice, este cáncer viene porque tú te estás deprimiendo. Porque esta señora te está llevando a ti a morir. Su actitud, su forma de vida te está quitando ¿qué? El gozo, la vida. Hoy ella está en un centro, la tienen ahí, hijo, todos pusimos una cuota y ¿sabes qué? Ahí está mi hermana recuperándose. Muchas de las cosas que viven los hombres es por los problemas que vivimos, que nos debilitan. Las enfermedades y los problemas vienen por causa del alma, del corazón, de las situaciones que tenemos que vivir, esas responsabilidades que asumimos sin necesidad de asumirlas. No tome cargas que usted no puede llevar. Usted no es campeón, el campeón es Dios. Usted no es eterno ni eterna. Dios, solo Dios es eterna. Y usted no tiene más fuerzas que las que mi Dios le pueda dar. Y así le contaba a mi esposa de un amigo también en un cáncer terminal terrible por una depresión. ¿Cómo nos vemos envueltos en tantas cosas que se llevan qué? El gozo. Y comenzamos a consumirnos dentro de nosotros. Por eso dice que habla de huesos rotos, está usando una figura literaria. Dios me está oprimiendo, hazme oír gozo y alegría para que los huesos que has roto se puedan regocijar. El pecado, el sentirnos que somos capaces, y el único que tiene poder, ¿quién es? Nuestro Dios. Nosotros no tenemos fuerza, somos incapaces, el único poderoso es nuestro Dios. Cualquier decisión, consúltesela a ¿quién? A Dios. No tome decisiones. Usted y yo no somos más buenos que Dios y nunca yo lo seré. Aunque yo ayude a todos los pobres que estén en la calle. ¿Ven? Que uno quiere ser bueno. Pero el único bueno es Dios. Nadie tiene más misericordia que Dios. Queremos ser misericordiosos y Dios dice, no me ganarás a mí. Haz misericordia, pero hazla con justicia. No vayas más allá de tus fuerzas. David era rey, estaba sentado en su trono, pero eso no le daba la autoridad para matar a alguien y tomar a su esposa como algo propio. No, aunque fuera el rey. Aunque él pudiera chasquear los dedos y llamar a todos los que estaban a su alrededor. Tenía un harem y Dios le dice, bástate con eso. No hagas lo otro. El hombre, ¿cómo se cree? Fuerte. Que tiene poder. Y Dios dice, no tienes ningún poder. El gozo, amados, en el Señor siempre nos va a permitir esas luchas enfrentarlas y hacer un sacrificio. Y ese sacrificio va a traer bendición. Va a doler al principio, va a costar, claro. Pero pronto viene ¿qué? El gozo y la alegría del corazón. Siempre. Siempre a todos.
A veces tenemos la idea de que si pecamos, Dios sencillamente nos va a expulsar. Dice, oh no, Él no nos echa fuera, pero sí nos oprime con fuerza. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué hace usted cuando quiere un limón y sacarle el máximo de jugo? ¿Qué hace un patrón cuando ve que la pega no avanza? Díganlo, ¿qué hace? Lo oprime. Ya, va. ¿Cierto? Claro, y vamos a ver después a fin de mes. Yo tenía un bono. El bono. ¿Eh? ¿Qué hace Dios cuando los recursos comienzan a escasear? ¿Y Dios, qué es lo que está haciendo Dios? Te está oprimiendo. Parece que cuando una enfermedad no sana y me tomé todas las pastillas, voy al médico, voy a decir, Dios te está oprimiendo. Dice, hay un problema aquí. ¿Cierto? Y ese problema lo tengo que solucionar. ¿Con quién? Con Dios. Sí, porque Dios dice, mira, yo te conozco, ¿cierto? A través de su palabra, dice, tu entrada y tu salida. Salmo 139, ¿dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo alto, ¿qué dice? He aquí, allí tú estás. ¿Ven? Entonces, el Señor, ¿qué es lo que hace? Yo sé quién eres tú. Yo sé que antes de que te enfermara, tenías una excelente salud. Y la pregunta del Señor es, ¿y dónde andaba ahí? Es que tenía muchas cosas que hacer. ¿Ven? Ahora tengo vehículo, pero no tengo pata a la encina, así que entonces tú restringes a Dios, ¿ves? Ahora no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, entonces tú restringes a Dios. Ese es pecado. Entonces dice, tú no juegues conmigo, tú no hagas eso. ¿Ven? David era rey, pero dice Dios, pero no hagas eso porque eso no está de acuerdo a mi voluntad. Muy rey puede ser, pero el que te puso como rey, ¿quién es? Soy yo. Entonces a veces la gente no entiende que lo que Dios quiere hacer es llevarnos a una posición en la cual tú y yo tengamos un encuentro con Dios. Definido de una decisión que personal. Yo creo que a todos Dios en un momento nos ha oprimido. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de nosotros. Y para que tú y yo reflexionemos y reaccionemos frente a cierta situación. Por eso les digo, todos vamos a vivir diferentes situaciones. Ninguno va a vivir otra mejor que la otra. Y todos somos perfectos. No, yo lo he hecho así. No. Todos hemos cometido errores. Todos hemos fallado. A todos nos han quebrantado. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted? Muchas veces. Y muchas veces porque hay luchas dentro de nosotros. Y hemos tenido que doblar la rodilla y orar y pedir a Dios. Y parece que nos paramos de la oración y seguimos igual. ¿Por qué? Hasta que logramos ganar esa batalla espiritual que está dentro de nosotros. David tiene que reconocer que el que manda es Dios. Y que Él no puede tomar la vida de nadie, porque Él no es dueño de la vida de los hombres. Solo es rey por pura gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero si nos oprime con más fuerza, Dios está ejerciendo presión sobre David. Y por eso David expresa esas palabras ante el Señor. Esa era una de las maneras como podía saber que era salvo. Dios no lo iba a dejar ir debido al pecado que había en su vida, sino que sencillamente, ¿qué dice la Biblia? Para que el hombre confiara plenamente ¿en quién? En Dios. Para que David supiera que el pecado, la desobediencia a Dios pero que Dios nunca lo iba a dejar. Cuando te sientas apretado, di, yo te agradezco que estés conmigo, Señor. Aunque me estás apretando y me duele esto, pero yo te agradezco que tú estés conmigo, porque eso significa que tú me amas y tú no me soltarás. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Que el Hijo de Dios, el salvo, el redimido, hace unas semanas atrás, es salvo. Lo que hace el pecado es separar al hombre de Dios. Pero Dios lo ama tanto que lo quiere volver al redil. ¿Qué es lo que quería Dios hacer con su pueblo Israel? Bendecirlo. Si lo que Dios quería con Israel era bendecirlo, no había otra cosa. Dios quería darles tierras que nunca ellos habían plantado ni cosechado, frutos. Pozos que nunca cavaron, casas que nunca construyeron. Pero el pueblo no estaba dispuesto ¿a qué? A pelear esa batalla. Querían que Dios todo lo hiciera. Ojalá tropezara
con una situación en la que me salve de este momento. Y Dios dice, no, no va a pasar eso. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿No? Hasta que yo entienda que Dios es el poderoso, el sustentador y el proveedor de todas las cosas. Dios no iba a dejar ir a David hacia el pecado y hacia la muerte. Dios amaba a David y Dios te ama a ti. Y Dios no te va a soltar. ¿Cuántos dicen amén? Nos puede doler muchas partes del cuerpo, muchas situaciones, pero tengo que recordar que yo tomé decisiones y me tengo que haber equivocado. Que hice cosas que no debí haber hecho, ¿ven? Por eso ahora le pido que Dios sane, restaure, fortalezca, que nos anime, que nos dé gracia, sabiduría. Todos en la vida pasamos momentos, junto igual con mi familia, momentos muy difíciles en la economía, muy difíciles. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? Nos apretó para aprender a depender exclusivamente ¿de quién? De Dios. Y venir a la casa de Dios, aun cuando no había nada. Hermano mío, y esto no es de porque fuimos pastor y llegamos a este lugar. Mi esposa es testigo que ella cruzaba una calle llena de agua para llegar al templo. Y se ponían las botas, nos poníamos botas y yo los cruzaba de uno por uno hasta el otro lado para llegar a la reunión. Y era día de semana. Fuimos probados. Cuando Dios nos dio los vehículos, Señor. Y Dios dice, te voy a dar uno mejor. Gracias. Y voy a proveer para él. ¿Por qué? Porque ganamos esa batalla. ¿Sabe qué era más fácil? Quedarnos ¿dónde? En casa. Era más fácil. Meternos al agua en una calle llena de ripio, de tierra y a veces cruzaban autos. Pero para nosotros, ¿qué era más valioso? Servir a Dios. Usted, hermano, y yo tenemos una relación íntima. ¿Sabe con quién? Con Dios. Por eso no siga la ruta de los demás. Si no está escrito, no lo haga. Haga lo que está escrito. Si es un pensamiento, si es una idea, pero no va de acuerdo a lo que Dios escribió en su palabra, no lo haga, aunque sea la mejor idea. Porque el único que lo puede guiar es mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no le soportó la decisión que tomó David. Aunque parecía a lo mejor como rey, buena, Dios le dice, no. No va de acuerdo a lo planificado. Primera de Corintios 11, vamos a ir terminando, 30. Pablo exhorta a los corintios por haber actuado irreverentemente, ¿dónde? En la cena del Señor. Dice, por lo cual, dice, Primera de Corintios 11, 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La palabra dormir ahí en la Biblia es se han muerto. Pablo se refiere a que estaban muertos debido a ¿qué? Al pecado en su vida. El pecado enferma el cuerpo. El corazón alegre y el gozo del Señor son una medicina maravillosa. Nehemías 8:10. Luego les dijo, ¿se acuerdan una palabra que conversamos acá en la iglesia de Nehemías? Cuando el pueblo estuvo 3 horas escuchando la palabra, cuando Esdras leía ese maravilloso libro de la ley, y otras 3 horas orando, rogando por las peticiones, de pie. No habían asientos. Después de todo eso y de todo ese tiempo que vivieron, ve lo que dice Nehemías. Luego les dijo, id. Ya al pueblo dice Nehemías, después de esto, que es la palabra, que es la comunión, que es la reunión de los santos, id, comed grosura y bebed vino dulce. Está escrito, vino dulce. ¿Qué es lo que era el vino dulce de aquel tiempo? Era la bebida con la que ellos participaban de la mesa, de los alimentos. No había como hoy se llama un cafecito, una agüita, no, ellos bebían vino dulce que era recién exprimido, no era fermentado. ¿Ya? Y entonces le dice Nehemías, vayan y beban vino dulce.
y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es ¿a quién? A nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra. ¿Ven? No el alimento que van a comer, no los nutrientes, no el vino. ¿Quién es la fuerza? El gozo de Dios. Esa es nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? El gozo de Dios me hace superar cada etapa difícil en la vida. Porque, hermanos míos, todos hemos tenido que superar etapas difíciles y muy dolorosas y traumáticas a veces. Pero ¿qué hace Dios? Nos pone gozo. Y eso nos saca adelante. Dios nos vuelve a levantar una y otra vez. ¿Por qué? Porque pone el gozo en nuestros corazones. Me equivoqué, sí, yo me he equivocado, todo de alguna manera, pero Dios vuelve el gozo y nos dice, sigue, vamos. Y nos pega un apretón para que aprendamos. Por eso, ahí cuando habla de la cena del Señor, ¿sabe por qué Pablo y por qué pasaban esas cosas? Porque las personas, y no es para que usted no participe de la cena, por favor, la gente después dice, no, yo ahora no quiero morirme, no. Pues va a morir igual. Claro, lo que Pablo está hablando allí y da esta exhortación es porque la gente tomaba eso a la ligera. La gente llevaba cosas para comer y algunos no tenían que comer. Y otros llevaban algunas cosas, por eso Pablo ahí ordena la cena, cómo se debe hacer. Acuérdense que Jesús lo hizo como en un salón, ¿se acuerdan? Comió con sus discípulos y ahí no hubo como lo que hacemos nosotros acá, un pancito. No, eso ellos comieron como tienen que comerse una cena. Entonces la gente lo tomó porque no había una palabra, no estaba escrito, no estaba ordenado. Es como si aquí en las calles no hubieran letreros, digno pare, siga, puras calles nomás, hermano, le daríamos todo. Entonces lo que hace el apóstol Pablo es poner una línea, un orden. Y le dice, pónganse a cuenta con el Señor, no llegan ni beban si están llenos de pecados. Lo que dice Pablo entonces es cuando participen de la cena, de la comunión con Dios, pídanle perdón al Señor, está diciendo el apóstol Pablo. Y no solo cuando voy a participar de la cena del Señor, sino en todo momento. Cuando estoy en casa, después de mi trabajo, de mi jornada o de las cosas que me tocó vivir, Señor, perdóname, ayúdame. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Para qué? Para que no se mueran. Había una libertad que no podían frenar. Entonces Pablo dice, vamos a poner orden a todo esto. Esto es causa de problema y de muerte. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del tema que tocó Felipe? Ananías, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero algo que lo cual todos estaban haciendo, donando, regalando cosas, ellos los tomaron hacia el otro extremo. ¿Ven? El corazón se fueron para el otro lado. Y Dios dice, no, porque aquí hay un problema y esto lo vamos a detener. Ahora, menos mal que no pasa eso, si no, imagínate, la iglesia estaría vacía, hasta pastores, todos muertos. No, en serio, sí, no, es una cuestión terrible. Entonces, eso no volvió a ocurrir, no dice la Biblia que haya seguido ocurriendo, el libro de los Hechos es un ejemplo, pero lo que hace Dios es decir, deténganse, paren, no, esto no es un juego, ni anda a la manera de ustedes, ni lo que ustedes quieran hacer, eso lo está diciendo Dios. Entonces, Dios con eso ya es suficiente para que las generaciones que hagan, entiendan, para que yo entienda. ¿Ve? Y después dice, ahí lo que veíamos en Nehemías, para ir terminando, Nehemías entonces dice, el pueblo ahora tiene tiempo para gozarse y alegrarse. ¿Qué llenó de gozo, el corazón de los israelitas? La palabra. ¿Ven? Les dice, ahora llenen su vientre, llenen su panza ahora, compartan con toda la familia, pero el gozo vino de la palabra de Dios, de esto que compartimos juntos, de la oración y de saber que Dios es uno para con todos nosotros. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos da nuevas. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Renovando nuestras fuerzas, dándote una nueva vida, dándote salud, dándote ánimo pronto. ¿Ven? Todos nos volvemos y al Señor para que Él nos dé las fuerzas que necesitamos. Todos tenemos achaques, pero Dios, ¿qué es lo que hace? Nos da nuevas, porque ¿qué nos mantiene en pie? El gozo. Gracias, Señor. Gracias. Tu gozo me mantiene en pie. Gracias. Que tenemos que tomar una pastilla, que no importa, pero dame el gozo para seguir viviendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos da el gozo. Que Dios te llene de gozo, amado, hermana, y que Dios refuerce cada área de tu cuerpo, de tu vida, de tu familia. Cierre sus ojos. Gracias, Padre.